Un saludo cordial. Lo que verán a continuación no busca exponer los problemas de Cuba ya más que conocidos. Tampoco contiene quejas o denuncias. Propone soluciones. El proyecto Libertad busca, por un lado, convocar, instruir y organizar al pueblo para que luche por sus derechos, y por otro lado, aspira a lograr el consenso necesario para que se pueda formar un Estado cubano libre, con su gobierno y sus instituciones, que sirva al ciudadano cubano como auténtico soberano y que se constituya en una alternativa al régimen dictatorial, reconocida y apoyada por el pueblo de Cuba y la comunidad internacional. La existencia de dicho Estado paralelo llevaría gradualmente al total aislamiento del régimen en lo económico, lo político y lo diplomático, hasta su colapso definitivo. Ampararía además legal y jurídicamente a los millones de compatriotas que sufren el exilio en todo el mundo, pudiendo incluso llegar a empoderarlos en lo económico a través de los mecanismos que se describen en el proyecto. Y no menos importante, garantizaría el desmantelamiento del tejido dictatorial, el orden, la gobernabilidad, la justicia y la recuperación de la nación durante el periodo de transición tras la caída del régimen. El consenso del que hablamos, en el que solo los representantes de la dictadura comunista tienen las puertas cerradas, puede ser posible si se implementa en torno a tres intereses cardinales a los que responden todos los auténticos opositores cubanos: el derrocamiento de la dictadura, la restauración de la democracia y el progreso del país. Las diferencias de cualquier índole deben ser puestas en un segundo plano ante dichos intereses y debe primar la voluntad política necesaria para recuperar la libertad de nuestra nación. En una Cuba libre, próspera, plural y democrática, tendremos todo el tiempo para dirimir diferencias y debatir caminos. Ahora es el momento de luchar para llegar a esa Cuba, porque más importante que las diferencias es que logremos salvar a la patria. Invitamos a cada ciudadano, a cada partido o movimiento opositor y a cada organización de la auténtica sociedad civil a que se integre y participe del proyecto Libertad. Nosotros invitamos. Cuba lo exige. Okay.
Libertad, 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 libertad.